Bueno, hoy en el Día de la Pachamama, siempre es bueno acordarse, ¿no?, de la Madre Tierra. Creo que, como me decía la gente que conoce bien todo esto de alimentar a la tierra, generalmente se hace un pozo, pero hay que alimentarla de buenas acciones también, ¿no? Esto es para que lo recordemos nada más. Eh, el tema es el siguiente. El día viernes recibí un mensaje de una persona que yo conozco, eh, y voy a reservar absolutamente su nombre y voy a cambiar un poquito de las palabras que me dice porque es una situación que se está viviendo que a cualquiera que le hubiera pasado le hubiera traído preocupación. El mensaje que recibo es el siguiente. Hola, buen día Jorge, ¿cómo estás? Espero que bien. Para mí no son muy buenos días. Así empieza el mensaje. Conozco a la persona que me lo envió, ¿no? Estoy pasando unos días tremendos. Me enteré que un familiar, voy a decir, no voy a decir el grado de familia que tiene, un familiar mío es, y aquí viene la palabra que es tremenda, ¿no? Me enteré que un familiar mío es narco. Mortero, estoy hablando de morteros, ¿eh? Bueno, una deuda y demás, tremenda, una deuda muy grande, hay que empezar a vender cosas y empiezan las amenazas, obviamente, también, ¿no? ¿Por qué cuento esto? No quiero dar más precisiones, pero el mensaje que yo recibí este día viernes me impactó realmente. Primero porque conozco a la familia y segundo porque el tema de la droga en Morteros es un tema que destruye. No solamente destruye al que consume, sino que destruye familias, como por ejemplo esta familia que seguramente ya está, si no está destruida, está por destruirse. ¿Por qué? Porque como una vez yo había hecho una nota con una persona que hacía deliveries, y la hemos pasado hace como 5 o 6 años, el tema de la droga es, como decía bien aquel eslogan, es un viaje de ida. ¿Por qué es un viaje de ida? Porque genera siempre dinero, buen dinero y fácil, pero el tema es que después cuando vos te das cuenta y vos no utilizás ese dinero para lo que realmente tenés que utilizarlo, ahí comienzan los problemas. Ahí vienen las amenazas, vienen las muertes. Acá tenemos en Morteros una muerte, que vos me podés decir, ¿es poco o es mucho? Es poco en comparación. Una muerte es mucho. Una muerte es suficiente, diría yo, ¿no? Pero cuando vos te metés en esta vida, y esto no lo digo yo no lo digo solamente por este caso, sino retrotraigo aquella entrevista que habíamos hecho en forma anónima, por supuesto, y que salió al aire, de aquel muchacho que vendía drogas, y yo la pasé cuando estaba en otra radio. Yo creo que hace más de 5 años, debe ser por lo menos 8 o 9 años. El tema es que una vez que entras en ese círculo no podés más salir. No es que decir, bueno, che, mañana dejo, ya está, no salís más. Salís cuando quieren los que manejan la droga. Yo me acuerdo que le había preguntado, pero ¿por qué no te conseguí un laborito, qué sé yo, en la MUNI o en qué sé yo, en alguna empresa? Ese muchacho sabía ser de albañil. Dice, pero, profe, dice, yo con lo que gano por día en otro trabajo lo gano por mes. Ese dinero fácil es el que te atrae, que te lleva a esto, pero después empieza. Cuando vos tenés mucho dinero fácil que te entra, es difícil manejarte. Cuando de golpe vos estás acostumbrado a ganar 10 y de golpe te entran 100, si no manejás bien ese dinero te vas a tener problemas. Bueno, es lo que le pasa a esta familia, que se enteran de que un familiar muy directo
es narco. Entonces hay una deuda y hay que empezar a vender lote, vendo la moto, vendo el lote, vendo esto, vendo la casa, vendo el armario, vendo el reloj, vendo la pulsera de oro, porque esas hay que pagarlas. Esas deudas hay que pagarlas, si no, vienen las amenazas, y generalmente las amenazas son, yo sé que vos tenés un hijo, tenés un nieto, tenés un sobrino, tenés un papá, una mamá. Bueno, ustedes ya saben, no quiero ahondar en detalles porque ustedes saben cómo es, más que yo capaz. El tema es qué hacer cuando te pasa una cosa de estas. Porque la pregunta que me hacía esta persona es ¿qué hago? Y yo la verdad que me quedé sin respuestas. Me quedé sin respuestas porque ¿qué haces? Tenés que destruir tu familia. Pero ¿cómo se hace eso? Porque no hay más salida. Ese es el gran problema para mí que tiene el tema de la droga. Porque si uno quiere consumir, aquí el consumo está permitido, el consumo personal en la Argentina, pero el tema pasa por eso, para la gente que se mete y después se da cuenta de la cantada que hizo. Hoy en Morteros no sé cuánta gente debe estar vendiendo droga. En aquel momento creo, yo no me acuerdo bien, hicimos la nota, me parece que ya hablaban de 30 o 40 deliveries. Me imagino que esto debe haber aumentado exponencialmente. Se habla de ¿qué es lo que ha hecho la FPA? Ha atacado, la FPA está para atacar el narcomenudeo, que es el menudeo cortito, no para los grandes. Yo siempre me pregunté lo mismo. ¿Por dónde entra la droga a Morteros? Y la respuesta es muy fácil. Por cualquier lado. ¿Vos viste alguna vez que te hayan hecho, decime a los que viajan mucho, que le hayan hecho un control, algo? Nada. Yo que soy de viajar bastante, he ido para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, nunca, jamás. Entra por auto, en avión, la verdad que puede entrar como quiera, porque los controles realmente son muy, muy escasos. ¿Quién la trae la droga? Y la verdad que es un tema, a mí no me molesta la gente que decide consumir, porque es una cuestión, una elección de vida personal, pero lo que pasa es que para que alguien consuma tiene que haber gente que venda. Y vos ves mucha gente aquí en Morteros, no quiero irme demasiado lejos, en Morteros vos ves mucha gente que vos no podés entender el nivel de vida que tiene por el sueldo que tiene. Es como que si yo tuviera una casa de 3 pisos, un Mercedes-Benz en la puerta y una pileta cubierta. No podría tenerlo yo trabajando como maestro o aquí en la radio. Sería, bueno, aquí en Morteros hay mucha gente que uno no entiende cómo puede vivir de la manera que vive con los sueldos que debiera tener. El tema pasa porque, así como esta persona que me mandó el mensaje, el tema es que se destruye. Todos los que han tenido familiares, hijos, sobrinos, nietos, padres con adicciones, terminan en su gran mayoría destruidos. Pero no solamente destruido el que consume, porque esto genera luego un acompañamiento que a veces no está de la familia, que también termina por destruir, por ir, buscar, y por una falta de acompañamiento del Estado que es notoria, que termina generalmente con los chicos que están mal en adicciones en centros que están manejados generalmente por las iglesias, que en esto trabajan mucho mejor que el Estado. La iglesia evangélica, hay centros de iglesia católica, hay centros de otras iglesias, terminan ahí los chicos porque encuentran ahí
cosas que le da a la religión que no les da el Estado. Aquí en Morteros mismo, desde que yo tengo uso de razón, en todas las campañas políticas se están peleando por si vamos a hacer la chacra allá, si la hacemos allá. Nunca hicieron ninguna chacra, nadie hizo absolutamente nada. Y la Dipaico que tenemos aquí, ¿qué quiere que le diga la verdad? A mí particularmente, por la experiencia que he tenido, me deja mucho que desear. Yo sé que hay que dividir esto entre el que consume, que es un enfermo y el que y con el narco. Es distinto. Este caso de la señora que me mandó el mensaje, yo conozco a la familia. Pero yo le preguntaba, ¿pero vos no te diste cuenta que este familiar tuyo era narco? No, no me di cuenta. No me di cuenta, era una vida normal. Generalmente el que vende muy pocas veces consume. No sé, en este caso no conozco. Pero creo que, como dijo una vez alguien que vino acá, no voy a nombrarlo porque era un candidato a legislador, que hoy es legislador, dijo que la guerra contra... Me dijo, estábamos ahí, mientras Pablo hacía una nota, yo estaba allá en la antesala con este hoy legislador, me decía, es una guerra perdida, querido, me decía, es una guerra perdida. ¿Cómo puede ser que la policía actúe en algunos casos muy bien y la gente siga manejando desde la cárcel el tema narco? Es increíble. Él tenía una teoría que no la puedo decir al aire porque sería una apología del delito, pero la teoría que tenía él en privado, que a mí me la contó ahí, era bastante fuerte. El tema pasa porque, como le pasó a esta familia, le puede pasar a cualquiera. Y la verdad que no encuentro la respuesta, no le pude dar la respuesta, porque ella me preguntaba qué hago. Y la verdad que todavía yo no le puedo dar la respuesta, no tengo la capacidad para hacerlo. El gran problema es que el Estado tampoco. El Estado no existe. Porque a lo mejor esta persona que es narco, ¿qué significa ser narco? Narco significa menudeo, vender menudeo, no puede más salir. Pero ojo, que la escalada de violencia va subiendo. Aquí tuvimos 1, 2, 3, 4 heridos hasta que terminó muerto una persona. ¿Se acuerdan? No hace falta ni que repita quién es. Es un caso en el que la Fiscalía de Morteros está actuando muy bien, no por el tema de drogas, sino por el tema del homicidio. Porque por el tema de drogas no podría actuar la Fiscalía. Es todo muy loco realmente, ¿no? Por eso, siempre que hablamos del Estado, ¿dónde está el Estado? Porque esta persona que va a buscar ayuda no lo va a encontrar. Ni tampoco está el Estado, que es el que tiene que impedir que exista la gente esta que venda. Como me lo dijo un hoy legislador, exministro, hoy legislador, argentino. Acá, en esa antesala, está perdida. Está perdida porque los políticos son cómplices, porque los políticos son corruptos, porque los políticos usan eso, porque hay mucha policía enganchada, servicio penitenciario. ¿Qué es lo que tiene dinero? Hay dinero. Cuando hay dinero de por medio y cuando entran en la tercera etapa, ¿qué es la tercera etapa? ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa es lo que le llaman que empieza el narco ya un poquito más grande, empieza a actuar donde el Estado no está. ¿Cómo es? Barrio La Pichincha, le dicen al Estado, necesitamos un polideportivo para los chicos. El Estado le dice, sí, ya se lo vamos a construir. No se lo construye, ¿qué hacen? Se lo construyen los narcos, el polideportivo. Y le hacen el polideportivo, no solamente eso, sino le hacen vestuario, le pintan la escuela. Entonces después, esa tercera etapa ya es totalmente imposible de solucionar. Por eso siempre decimos que cuando el Estado está, ¿a dónde está? ¿Vos ves que está en la educación? ¿Vos ves que está en la salud? ¿Vos ves que está en la seguridad? ¿Vos ves que está el Estado en esto? ¿A dónde está? El estado paquidérmico que tenemos es
inviable porque no soluciona los problemas que tiene que solucionar. Y cuando un Estado no soluciona y lo único que sabe es dar planes, 30 millones de planes, es porque el Estado ha fallado. Esto no significa que tenemos que ser golpistas, significa que el Estado tiene que ser más eficaz porque si no se convierte en algo negativo.